Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Hace unos años atrás, aquí en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en un barrio llamado Carrizal, pasó algo muy particular o decimos sobrenatural. Una vez había una mujer que se comportaba como una loca. Ella iba caminando por la calle, caminaba dando tumbos como si estuviera ebria, como si estuviera borracha, gritaba cosas, se burlaba de muchas cosas. Lo más impresionante era cómo se burlaba de Jesucristo, cómo gritaba cosas acerca de la fe. Y ella gritaba haciendo alaridos, haciendo escándalo. Lo que más me impresionó fue ver cuánta gente, cuántos muchachos, cuántas personas la seguían, la correteaban, la perseguían, gritándole: está loca. Le tiraban palos, le tiraban piedras, le hacían muchas cosas, pero nada podían resolver. En un momento, de repente esta mujer se ha lanzado al suelo, se ha tirado de espalda acostada, con las piernas cruzadas, con los pies pegados y con los brazos extendidos, haciendo similitud de la crucifixión de Cristo. Ella se estaba haciendo como si estuviera crucificada y se reía, dando gritos de burlas hacia lo que era la crucifixión del Señor. A leguas se notaba que no era ninguna loca. A leguas se notaba que era una persona endemoniada, una persona que tenía un espíritu maligno, el cual se estaba burlando de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que más me impresionó fue ver la gente alrededor diciéndole cosas de las cuales en ese momento ignoraban que era una persona poseída por un demonio maligno, por un espíritu maligno. Uno de esos muchachos que la seguían le empezó a gritar: te reprendo en el nombre de Jesús. Y esta mujer, más bien este demonio que estaba dentro de esta mujer, empieza a reírse a gran carcajada y se burlaba de esa persona que le decía: te reprendo en el nombre de Jesús. Algo sucedió parecido en la Biblia. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, dice que Pablo enseñaba en Efeso, se entró a las sinagogas y tenía siempre discusiones con los judíos, porque los judíos no querían creer la palabra del Señor, no querían creer el evangelio de Jesucristo. Pero a pesar de eso se daban cuenta. Cuando Pablo se salió de la sinagoga porque lo querían golpear, porque mucha gente empezó a hablar mal del camino del Señor Jesucristo, entonces Pablo se sale y dice que empezaba a hacer tantos milagros que hasta los trapos, pañuelos, cosas, ropa, algún utensilio, alguna cosa que Pablo utilizó, o de pronto un pañuelo con el que se secó el sudor, lo cogían las personas y se lo pasaban a un enfermo y el enfermo se sanaba. Así era tal poder de Pablo que tenía de parte de nuestro Señor Jesús, que sanaba y hacía muchos milagros. Pero dice en Hechos 19, desde el versículo 13, que algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los demonios el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Pero miren bien lo que dice la palabra: intentaron invocar. Ellos intentaban invocar a Jesucristo, al Espíritu Santo. Decían: invocamos a ese que Pablo predica, porque ellos no lo predicaban. Y dice en el versículo 15, dice el versículo 13, un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo.
pero ustedes ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Hay algo que Dios te quiere decir en esta palabra en el día de hoy. ¿Quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? No todos tienen la autoridad. No todos tienen el poder. No todos tienen la aprobación de Dios para expulsar un demonio maligno. Pablo la tenía. Era una persona que estaba viviendo una vida santificada, una vida entregada a Dios, una vida en oración, una vida en obediencia total, con todo poder que viene del Espíritu Santo de Dios. Estos hombres, 7 hijos de un tal Esceva, que era un sacerdote judío del cual ni siquiera creía en Jesús, eran unos de los que decían y hablaban mal del camino de Jesús, del camino del Señor. Entonces, ¿con qué autoridad? Si no tienes fe, si no tienes, ni siquiera crees en Jesucristo, vas a decirle a alguien que reprendes a ese demonio en el nombre de Jesús. Por eso es que este muchacho, cuando le gritó a ese demonio, te reprendo en el nombre de Jesús, el demonio se le burló, porque también me imagino que le dijo: yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, conozco a Pedro, conozco a cualquiera que esté ungido con el poder de Dios, cualquiera que vive en obediencia, cualquiera que vive en santidad, cualquiera que vive en oración, en ayuno, esa persona que busca totalmente siempre los dones espirituales del Señor, ese poder que viene de parte de Dios. Pero a ti, no te conozco. ¿Quién eres tú? Por eso hoy Dios pregunta: ¿ustedes quiénes son? Esa pregunta la hizo el demonio a esos 7 muchachos que estaban intentando invocar el nombre de Jesús. ¿Ustedes quiénes son? Yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ustedes ni siquiera sé quiénes son. ¿Y qué hizo el demonio? Los maltrató, los golpeó, los dejó malheridos. ¿Gracias a qué? A que no estaban preparados. Primero, no tenían fe, no creían en Jesús. Segundo, eran personas que no tenían una preparación, no tenían una vida de obediencia, no tenían una vida de santidad, no tenían una vida de preparación espiritual para poder hacer un tipo de trabajo de esto. Eso es lo que nos enseña Dios. No todos tienen el poder y la autoridad de reprender un demonio. Tienen que tener muy pendiente esto. Si quieres ser como Pablo o como cualquiera de estos hombres de Dios, como el Señor una vez dijo, que cuando Él fue y subió a los cielos a estar con el Padre a la diestra, dijo que no nos dejaba solo, nos dejaba el Espíritu Santo de Dios, del cual podíamos imponer manos sobre enfermos y sanarían, los cuales podríamos orar por una persona y sanar dolencias, los cuales podríamos orar y expulsar demonios. Pero el Espíritu Santo de Dios, para que tenga poder en nosotros, tenemos que ser aprobados por Dios. Tenemos que tener una vida como la tenía Pablo, una vida de una persona íntegra, una persona que vive solo para Dios, una persona que está en oración, en ayuno, una persona que vive siempre buscando la presencia, el poder de Dios en su vida. Por eso, estos muchachos, el demonio se les burló. Por eso, así como estos hijos de este sacerdote judío, el demonio se les burló y le dijo: ¿quiénes son ustedes? ¿Ustedes quiénes son? Yo a ustedes no los conozco. Los demonios conocen bien quién es Jesús, y los demonios conocen bien quiénes son los verdaderos hijos de Dios, quiénes son esos que vienen representando y avalados con la autoridad del Padre para hacer este tipo de trabajo. Por eso hoy Dios te enseña que tienes que buscar mucho más fuerte a Dios y mucho más en santidad, mucho más en poder espiritual, para que encuentres esto que Pablo sí tenía.
En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos enseñas cómo ser cada día mucho mejor para poder realizar tu trabajo. Ese trabajo de expulsar demonios, como dijiste que nos dejabas por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haznos cada día más aprobados a ti, Señor. Cada día más con el poder del Espíritu Santo para poder realizar todo trabajo que tú nos encomiendas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, ¿ustedes quiénes son? Ustedes son hijos de Dios. Bye bye.